¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. ¿Por qué es tan importante el fentanilo? Hemos oído hablar mucho de él. Y para tratar de contestar esta pregunta, iremos dividiendo este tema en pequeños fragmentos. Lo primero es hablar de qué es el fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético más potente que la heroína. Probablemente esta frase la escuchen con alguna regularidad y hay que desglosarla. ¿Qué queremos decir con opioide? Con opioide queremos decir que se parece a los efectos del opioide que se considera como ejemplo de todos los demás, a la morfina, pero es sintético. Esto significa que no se produce, que no existe en la naturaleza, que hay que hacerlo. Y que es más potente que la morfina se refiere a la cantidad que se necesita para producir efectos similares a la morfina o a la heroína. Sin embargo, es un opioide que tiene algunas características particulares y me gustaría comentarlas precisamente con respecto a la comparación con los otros que quizás sean más conocidos. La morfina, por ejemplo, es un compuesto totalmente natural. Quiere decir que se encuentra en el opio, que es el exudado de una planta de amapola. La amapola, de hecho, le dicen adormidera, o su nombre científico es Papaver somniferum. Pero bueno, existe en la naturaleza, se tiene que cultivar la amapola, obtener el opio y después aislarlo, purificarlo. La heroína, en cambio, es semisintética y de hecho se parece mucho a la morfina, lo único que tiene es un par de grupos químicos tantito diferentes. Al hablar de esta característica de semisintética significa que parte de precursores que ya existen en la naturaleza, como la misma morfina u otras, que la tebaína o algunos otros compuestos, y a partir de esa estructura de un compuesto natural se le agrega un par de grupos y se convierte en la heroína. ¿Qué diferencia tiene con la morfina? Es bastante más potente, se necesita menos heroína que morfina para producir los mismos efectos. Y el fentanilo es completamente sintético, se elabora en un laboratorio. Al elaborarse en un laboratorio no requiere estar sujeto a un cultivo, a una recolección y a una purificación. Directamente de precursores químicos se puede hacer la reacción en un laboratorio. El fentanilo tiene usos lícitos y fue diseñado con propósitos de ayuda a las personas. Es de hecho una ironía que ahora sea causa de muerte, porque en 1960, desde 1960, Paul Janssen lo sintetizó. ¿Qué buscaba? Buscaba tener algunas de las ventajas que tiene la morfina como medicamento, pero con características diferentes, como por ejemplo que produjera menos comezón. La administración de morfina puede dar comezón. Y estaba buscando algunos compuestos que no tuvieran parte de este efecto y que también tuvieran mayor capacidad de curar, aliviar rápidamente el dolor. Y para eso pensó que un compuesto que pudiera atravesar rápidamente la barrera hematoencefálica y llegar a la circulación del líquido cefalorraquídeo y en general a la circulación de todo el cuerpo, pues produciría analgesia muy rápidamente. Fue así que encontró el fentanilo, que efectivamente es muy rápido. En cuestión de un minuto ya se perciben sus efectos y en 2 o 3 minutos, 2 a 5 minutos aproximadamente, alcanza su efecto máximo, que dura un poco menos de una hora, unos 30 minutos, una hora. Entonces, este compuesto alivia rápidamente el dolor y tiene otros usos.
no solo como analgésico que se utiliza fundamentalmente, por ejemplo, en la cirugía, durante una cirugía ayuda al control del dolor, después de la cirugía como un medicamento postoperatorio es muy eficaz para controlar el dolor, sino que también se utiliza como lo que se llama adyuvante anestésico, que quiere decir que se mezcla con otros anestésicos y esto ayuda a que sea mejor la anestesia muy rápida y de corta duración. Por lo tanto, se utiliza mucho en cirugías de breve estancia. Como medicamento, es un medicamento que no solo es necesario, sino que también es bastante seguro. ¿Por qué? Pues porque se utiliza en un entorno clínico controlado a dosis que se conocen bien. Entre los efectos que produce el fentanilo, pues están los mismos que podríamos adjudicarle tanto a la morfina, que es otro excelente analgésico, como a la heroína. De forma aguda, es decir, si se utiliza, vamos a decir, una vez, pues la analgesia se va a hacer evidente desde muy pronto. También produce una constipación y, o sea, estreñimiento. Tiene además un efecto que evita que las neuronas encargadas de la transmisión del dolor y de muchas otras cosas funcionen, hace que funcionen menos, y entonces hay una sedación general, una cierta sueño, náusea. Cuando se utiliza puede ser una sola vez, pero a dosis altas, estas dosis pueden producir que las neuronas que no funcionen sean las neuronas encargadas de regular nuestra respiración automática, porque esas neuronas tienen la capacidad de darse cuenta que falta oxígeno, que está acumulándose el dióxido de carbono, y entonces nosotros mantenemos nuestra respiración de manera automática. Si la dosis es muy alta y estas neuronas tampoco funcionan, entonces se puede caer en esta depresión respiratoria que puede llevar a la muerte. Y la sedación, cuando es muy grande, pues también las personas pierden el tono muscular, la capacidad de mantenerse sentados o parados y pierden el conocimiento. La muerte se da por una depresión respiratoria, se deja de respirar. Desde luego, si se utiliza de forma repetida, no estamos hablando de estas circunstancias que platicamos antes de una cirugía, sino que ya se utiliza por los efectos psicoactivos, entre los que pues se hace muy evidente una euforia y esta tranquilidad, esta sedación. Pues lo que sucede es que se va desarrollando tolerancia a alguno de los efectos, cada vez se necesitan dosis mayores para tener los mismos efectos. Además, se produce una dependencia que le llamamos física, que se refiere a que el organismo se adapta y al adaptarse a tener la presencia del opioide en el organismo, pues lo que sucede es que muchas cosas dentro de la célula se regulan y cuando quitamos a los opioides, morfina, heroína o fentanilo, de su lugar de acción, la célula manifiesta todas las adaptaciones que tiene y se manifiesta un síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es muy desagradable, con pues una reacción excesiva en general del sistema nervioso que lleva a que en lugar de haber analgesia hay hiperalgesia, duelen mucho las cosas, en lugar de tener movimientos gastrointestinales menores, son mayores y viene una diarrea, puede venir esta sensación de dolor en el cuerpo cortado, de tener mucho lagrimeo y una sensación sumamente desagradable porque también las piernas empiezan a tener movimientos descontrolados, desde luego la gente no puede dormir y se siente muy mal. Y desde luego puede producirse la adicción, la dependencia ya sin esta característica, es decir, física, que es como que es muy evidente el cambio y la adaptación, sino el necesitar esa sustancia y consumirla a pesar de tener la idea de que le está haciendo daño y que ojalá no la consumiera. Como tenemos los dos mundos de el fentanilo médico y el fentanilo que se utiliza con fines de experimentar sus efectos psicoactivos, tenemos que hacer una cierta distinción entre las presentaciones y cómo se consumen.
En el ámbito clínico hay unas soluciones que son soluciones inyectables que se pueden administrar de diferentes maneras. Hay aerosoles y algo que se utiliza mucho son los parches. Son parches que se ponen en la piel y que tienen liberación continua, pero esta liberación es lenta. Entonces, logra ocupar los lugares de acción de los opioides, evitar que las células manifiesten toda su hipersensibilidad, pero sin producir esta euforia. Simplemente produce una excelente analgesia que es muy apreciada. Como es muy potente, se necesitan concentraciones sumamente pequeñas. Atraviesa la piel lentamente y mantiene un control del dolor. Y si se da para una anestesia o para una cirugía, bueno, pues se tienen las condiciones controladas a las dosis adecuadas. Cuando se utiliza como una sustancia de abuso por sus efectos psicoactivos, las presentaciones pueden ser muy diferentes. Existe desde luego en polvo, cuando se acaba de sintetizar, o en polvo ya adulterado con otras cosas. También se utiliza en forma líquida, es muy potente, entonces se puede tener en el líquido con una poquita cantidad y mojar algún papel secante o utilizar las gotas muy diluidas. Y también hay pastillas. Las pastillas en particular son, como se están vendiendo ahorita, son pastillas que simulan ser otros opioides que se recetan para el alivio del dolor, simulando ser oxicodona, por ejemplo, y es fentanilo. Algunas de estas pastillas que ahorita están circulando son a las que se les llama M30 porque tienen marcada una M y un 30. Hay otras pastillas que también les llaman fentanilo arcoíris, por ejemplo. Y la otra presentación o la otra forma de consumirlo es inadvertidamente. Es decir, que las personas consuman otra sustancia y esa otra sustancia esté adulterada con fentanilo. Y desde luego ahí la presentación y el método de consumo va a depender de la otra droga, de la droga que está siendo la de base y la que está siendo adulterada, que puede venir en polvo, en tableta, en pastilla, en cápsula o de cualquier otra manera.
Juntos por la Paz, CONADIC, Gobierno de México. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Más allá de nuestras fronteras, en donde nos estén viendo, es un gusto que nos dejen entrar a sus casas. Soy el doctor Gadi Savicki, comisionado nacional contra las adicciones, y como ya es costumbre, miércoles, el día de hoy, 29 de septiembre del 2021, tenemos una transmisión directamente desde la Ciudad de México sobre un tema muy importante para todas y todos los interesados y que quiero comentar aparte como una postdata, que este mismo ejercicio que estamos haciendo el día de hoy para dirigirnos a la población mexicana se va a repetir el día de mañana en español y en inglés simultáneo para la población de los Estados Unidos, incluyendo a nuestros hermanos y hermanas connacionales que viven en este momento del otro lado, como decimos en México. Hay más de 20 millones de mexicanos en la Unión Americana y queremos dirigirnos a ellos también, así como que queremos participar con los esfuerzos de la Unión Americana para proteger la salud de sus ciudadanos y ciudadanas que está atravesando un momento particularmente duro. Entonces hablaremos el día de hoy sobre el fentanilo. Esta es una sustancia que ha estado últimamente en boca de todos, aparece en las noticias, aparece en los relatos, lo escuchamos en anécdotas en nuestros centros de tratamiento y ha llegado el momento de que empecemos desde la CONADIC a impartir esta información, cosa que ya habíamos iniciado, pero profundizando un poco más sobre los temas importantes que consideramos fundamentales para que sean conocidos por profesionales de salud, padres de familia, empleadores, etcétera, etcétera. Bueno, quiero entonces empezar en este momento por hablarles de algunos elementos que vamos a estar discutiendo a lo largo de estos próximos 40-50 minutos. Les quiero presentar en primer lugar una sustancia que se llama 3-diacetilmorfina, aquí viene su fórmula también, y se le conoce normalmente como heroína. La heroína, al igual que los fentanilos, pertenecen a una familia farmacoquímica denominada narcóticos. Los narcóticos, que viene de la palabra narcorum en griego, significa dormir, significa sueño. Y estos medicamentos narcóticos se empezaron a utilizar principalmente por esta capacidad de causar sueño, de aliviar el dolor, de quitar la tos, la diarrea. Y desde hace mucho tiempo empezamos a utilizar estos narcóticos para el uso medicinal en los humanos. Esta representación que les pongo aquí de la diacetilmorfina no es una presentación farmacéutica, sino representa el cómo se consume en el ambiente de la calle, en el ambiente del consumo no médico. Les presento también a la morfina, que es un primo hermano de la heroína, de hecho es el padre de la heroína, y que es un medicamento que se utiliza en México y en todo el mundo para tratar a pacientes con problemas de cáncer, de fracturas, de quemaduras, de dolores crónicos y que no se pueden controlar por otros medios. Y finalmente, hasta la derecha en sus pantallas, les coloco al fentanilo. Tenemos por una parte, y se los quiero ilustrar, una ampolleta con unas tabletas típicas de esta sustancia de manejo hospitalario, pero quiero que vean en la parte superior, esas son unas paletas de caramelo. Y estas paletas están diseñadas para los niños, niñas, que tienen dolor, que lamentablemente padecen cáncer. Quiero decirles que en toda mi formación de médico no hubo una parte más difícil que acercarme a los niños, a las niñas con cáncer y a sus familiares. Y estas paletas tienen fentanilo, de tal manera que el niño, el menor, puede chupar esta paleta y recibir una dosis de fentanilo que le va a ayudar a controlar algunos dolores que en ocasiones son realmente un sufrimiento gigantesco.
Les quiero hacer una comparación. Aquí tienen 3 tipos de narcóticos y quiero que lo que vean, que lo que se observe en esta diapositiva es la potencia de la sustancia. En estas 3 ampolletas tenemos la misma cantidad en términos de potencia farmacológica de las 3 sustancias que aquí se ilustran. Tenemos la heroína, tenemos el fentanil y tenemos el carfentanilo, que es un derivado del fentanil también. Observen cómo la cantidad necesaria de carfentanil para hacer lo mismo que una cantidad de heroína no son más que unos cuantos granos de sal. Y esta cantidad es suficiente para generar un efecto muy potente e incluso causarle la muerte no a una, sino a muchas personas. La morfina es uno de los narcóticos más potentes que conocemos y aún así les quiero comentar que ciertos tipos de fentanilos son entre 50 y 100 veces más potentes que la morfina. Lo que les quiero ilustrar en esta diapositiva es el receptor a opioides. Como ya lo hemos comentado aquí en otras transmisiones, en voz de otros colegas, el cerebro, dentro de sus neuronas, tiene una serie de proteínas que se llaman receptores. Estos receptores son la cerradura en donde va a venir la llave en forma de neurotransmisor para activar un sistema. Este receptor que ven ustedes aquí, lo vemos que está en medio de la membrana celular, tiene una parte que da hacia afuera y una parte que da hacia adentro. La parte intracelular es la que se encarga, digamos, del mecanismo dentro de la célula y la parte extracelular es la parte en donde se pega el opioide. Es una proteína alfa-helicoidal, eso significa que gira como un serpentín hacia la derecha y aquí está esquematizado, es un receptor que conocemos muy bien, lo conocemos pieza por pieza y sabemos también qué es lo que sucede cuando alguno de estos engranes o de estos pequeños elementos del sistema no funcionan del todo bien, porque ¿qué es lo que sucede entonces? Piénsenlo. Si yo soy un ser humano que mi sistema de opioides internos no funciona bien, porque todos nacemos con este sistema, y estoy fabricando opiáceos dentro de mi cuerpo, opioides dentro de mi cuerpo, que digamos no están bien formulados, el día que yo me administro una dosis de heroína, probablemente sea uno de los mejores días de mi vida, porque estaré resolviendo un problema muy biológico, muy interno, muy propio de mi biología molecular. Entonces, por esto, y ya lo he comentado, el receptor a opioides es un modelo que estudiamos y con el que experimentamos muchísimo. Existen 3 tipos de receptores a opioides, uno se llama mu, uno se llama delta y el otro se llama kappa. Como ustedes probablemente hayan visto en alguna otra de mis presentaciones que me han brindado su atención, nunca puedo evitar el hablar un poco del aspecto histórico, antropológico, de por qué los humanos tenemos que ver con estas sustancias. Y una vez más, en los antiguos egipcios, esta cultura indispensable para comprender a los humanos el día de hoy, tenemos aquí a una deidad egipcia también exponiéndose a una flor de adormidera, a una amapola, y de la misma manera, a través de los siglos, como se esquematiza en este grabado medieval, el opio, la amapola, se ha utilizado por sus fines médicos desde tiempos prácticamente inmemoriales y ha ido evolucionando hasta llegar al día de hoy, en donde tiene distintas expresiones. Hasta la derecha tenemos una pequeña botella de láudano, que era una tintura que se utilizó durante el siglo XVII, XVIII y XIX y que es una tintura basada en opio y que se usaba desde el dolor de encía para los niños hasta lesiones musculares, óseas, etcétera, etcétera, dolores de dientes. Tenemos también una foto de lo que en el imaginario aparece como un fumadero de opio por personajes chinos. Esto no implica ningún tipo de discriminación, por supuesto, pero los chinos tienen el hábito del consumo del opio desde hace cientos de generaciones y de hecho quiero comentarles que el opio llega al continente americano a través de unas barcazas que llegaban de Filipinas, de la China, que se llamaban Nao. Era una nave pequeña que traía muchos productos como seda, incienso, especies
del Oriente y también traía semillas de opio y opio. De tal manera que en el estado de Sinaloa, probablemente en Mazatlán, fue uno de los primeros lugares de todo el continente americano en donde hubo consumo de opio y de ahí empezó a haber también producción que de alguna manera depara también en el presente, que ya se los esquematizo hasta la izquierda en esta fotografía de un altar a San Malverde, que es prácticamente en México, ¿no? Obviamente no reconocido por el Vaticano, pero un santo de los narcotraficantes. La capilla de este santo está en Culiacán, Sinaloa, y es muy llamativa, es muy folclórica, tiene mucho contenido cultural, porque realmente las personas que se dedican a esta actividad pues le llevan ofrendas y le llevan serenata y hacen todo tipo de obsequios pues para estar bien con el patrono de los narcotraficantes. Y como ya lo he comentado, la amapola es un cultivo que en México tiene varios cientos de años. Entonces, el opio, como ya se ha comentado, se consumía en China, en Asia Central, en la zona de Afganistán, del Cáucaso, es una planta milenaria, como se ha comentado, y en realidad sí existe una dependencia al opio, pero es mucho, mucho más leve que una dependencia a otros elementos como la morfina, o como la heroína, que son mucho más adictivos precisamente porque son mucho más puros. En el mundo de las drogas hemos aprendido que cuando la tecnología empieza a intrometerse en el mundo del consumo, las cosas van peor. Por ejemplo, anteriormente, para prender un cigarrillo de tabaco, como lo conocemos actualmente, necesitábamos que hubiera una chimenea o una farola o una estufa en donde se estuviera cocinando. De tal manera que la industria del tabaco le encargó a una serie de químicos que inventaran un fósforo por fricción, como lo conocemos el día de hoy, y a partir de ese momento, cuando las personas podían en cualquier lugar y en cualquier rato que ellos gustaran prender un cigarrillo, explotó por completo en todo el mundo el consumo del tabaco. En ese sentido, en el año de 1844, un médico irlandés, el doctor Francis Rind, inventa la jeringa hipodérmica. Inventa la jeringa con una aguja hueca en un cuerpo de cristal puro y aplica la primera inyección en ese momento. Ya se imaginarán lo que sucedió. Después de que tuviéramos una planta con una goma de opio que se ha consumido durante miles de años, la purificamos y le inyectamos directamente al torrente sanguíneo y efectivamente, en ese momento comienza de alguna manera la gran pandemia que hasta el día de hoy vivimos referente a los opioides. Aquí está ilustrada esa primera jeringa que de alguna manera pues no es tan diferente a la que conocemos el día de hoy. Y les quería poner en una ilustración también lo que es la planta del Papaver somniferum, la amapola, la adormidera. Esta es la misma amapola a la que le canta Agustín Lara, efectivamente, quienes la hayan visto alguna vez, es una planta que puede ser blanca o color fuchsia o bugambilia o rojo intenso carmesí, es una planta muy bella, de la cual crecen estos como bulbos que yo les estoy mostrando en una fotografía, y lo que ven ustedes ahí a manera de una secreción aperlada es un bulbo que ha sido rayado. Así se le llama en el país, en el Triángulo Dorado, en Guerrero. Con una navaja se hace un corte en este bulbo y de ahí escorre una resina. Lo que vemos hasta la derecha es el cómo este campesino ha ido recopilando de muchos de estos bulbos, que se les llaman popis, se recolecta esta masa resinosa, que esa es la goma de opio. De la goma de opio obtenemos principalmente tres componentes: la morfina, la codeína y la tebaína. De estas tres vienen prácticamente todos los narcóticos, a excepción de aquellos como el fentanil, que ya son producidos directamente y totalmente en el laboratorio. Les quiero comentar sobre un parámetro que es muy importante en la medicina, que la usamos constantemente todos los médicos de todas las especialidades y que es una característica de todos los medicamentos alopáticos. Por una parte tenemos un concepto que se llama DE50.
significa dosis efectiva 50. Y lo que nos dice la dosis efectiva 50 es cuál es la dosis que va a tener un efecto cuando menos en la mitad de la muestra que estamos experimentando. Si yo tengo 100 personas con dolor de cabeza y les doy 500 miligramos de paracetamol, esa es la dosis efectiva que va a ayudar cuando menos al 50% de la muestra. Y tenemos otra muy importante que se llama dosis letal 50, que alude a lo mismo. ¿Cuál es la dosis mortal para cuando menos el 50% de una población determinada? Obviamente estos estudios no se hacen en humanos, se hacen en animales, y esto es una parte importante del problema que tenemos con los narcóticos, con la heroína, con el fentanilo en especial. Si hablamos, por ejemplo, de la dosis efectiva de cannabis, del THC de la marihuana, estamos hablando de más o menos 5 miligramos, ¿no? Es una dosis efectiva en sujetos primerizos, y la dosis letal no la conocemos. No sabemos cuánto cannabis con THC tendría que fumar un ser humano para morir por ello. Si este mismo ejemplo lo llevamos al uso de los narcóticos, tenemos una historia por completo distinta, porque la dosis efectiva del fentanilo está muy cerca de la dosis letal del fentanilo. De tal manera que una persona que compra todos los días la sustancia en el mismo lugar y en un día simplemente tiene el doble de fentanilo de lo que tenía, esta dosis muy bien puede matarlo. Y estamos hablando de usuarios que tienen mucho tiempo de consumo, que tienen mucha tolerancia, que conocen a las sustancias, que tienen toda esta manera de sobrevivir en condiciones de calle con el consumo de esta sustancia. Y otro elemento importante sobre el que yo quisiera comentar es que el día de hoy tenemos una serie de elementos científicos, como se los ilustro yo aquí, que se llama reactivo Marquis. Este reactivo Marquis se mezcla con una sustancia que puede ser un líquido, puede ser un polvo, puede ser un fragmento de una tableta, y dependiendo de la gama de colores que nosotros obtengamos, podemos saber si lo que hay en esa tableta, si lo que hay en esa jeringa es éxtasis, anfetamina, metanfetamina, heroína, morfina, cocaína, etcétera, etcétera. Este es un elemento importante porque si bien el ideal sería que los usuarios de heroína dejaran de consumir narcóticos, lo que sí estamos muy seguros es que las cosas van mucho peor cuando consumen fentanilo. Entonces, por eso es importante que tratemos de saber qué calidad, qué tipo de sustancias vienen mezcladas con las drogas que se consumen en nuestro país. Les pongo aquí una ilustración sobre una página, sobre una publicación de la Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas. Se llama UNODC, este capítulo de la ONU. Y ellos se encargan, obviamente, pues de regular lo que tiene que ver con el consumo de drogas ilegales en todo el planeta. Y ellos hicieron un estudio que a mí me pareció formidable, está presente en las redes, quien quiera leerlo puede acceder a él de manera gratuita, y es un artículo que se llama El acceso a sustancias controladas para fines médicos. Acceso sin exceso. Y esta última frase es realmente una frase bien construida, muy interesante, porque cuando hablamos de estas drogas, cuando hablamos del fentanilo, cuando hablamos de la morfina, son medicamentos indispensables. Dios nos libre de que no se acabaran en el país, porque dejaríamos a decenas de miles de personas sufriendo un dolor realmente inhumano y para el cual no tenemos muchas otras opciones. Entonces, México es un país en donde hay un gran obstáculo para que las personas tengan acceso a estas medicinas. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene miedo. El familiar del paciente y el paciente están mal informados y le tienen un miedo tremendo a la adicción a la morfina, aun cuando sabemos, por ejemplo, que al paciente le queda poco tiempo de vida. Tenemos miedo a veces los médicos de generar dependencia en los pacientes, de tener problemas de tipo legales. Tienen miedo también los farmacéuticos, porque si yo guardo en mi farmacia una cantidad importante de fentanilo o de morfina,
Existe un riesgo real de que sea sustraído, que sea robado y que se filtre al mercado ilegal. Entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener un equilibrio entre estas dos partes. Un acceso sencillo, accesible, en todo el territorio para las personas que requieren medicamentos narcóticos y candados, blindajes muy específicos para proteger a la población mexicana, en especial a las poblaciones de altísimo riesgo que ya consumen narcóticos, que se exponen a un riesgo de vida y muerte cuando consumen este tipo de sustancias. No estamos seguros qué es lo que sucede en México, porque hemos encontrado fentanilo en mezcla con otras sustancias, algunas pastillas contaminadas, no sabemos si esto es un accidente de contaminación. Lo encontramos también mezclado con heroína, que esto es algo que hace el proveedor, esto es algo de lo que hace el narcomenudista. Para poder darle más calidad a su heroína, le pone una pequeña cantidad de fentanilo. Pero insisto, si se pasa de la mano, esto puede generar un problema mortal en el paciente. Entonces la COFEPRIS, la Secretaría de Salud, la CONADIC, estamos trabajando constantemente para mantener estos dos pilares fortalecidos y de pie. El acceso para los médicos y las personas enfermas y el blindaje y la protección de la salud pública y la población de usuarios y no usuarios de sustancias frente a una sustancia tan peligrosa como lo puede ser el fentanilo. Ahora les quiero meter otra información interesante y es la existencia de un medicamento que se llama naloxona. Aquí se los ilustro también. Viene como en spray nasal o viene también como una jeringa. Y esta naloxona es el antídoto específico contra los narcóticos. Se usa, por ejemplo, en el quirófano cuando el cirujano ha terminado de operar al paciente y ya lo suturaron y están a punto de terminar el proceso quirúrgico, el acto quirúrgico. El anestesiólogo inyecta naloxona precisamente para revertir el efecto de los opiáceos y que el paciente despierte. Para lo mismo se utiliza cuando hay una persona que tiene una sobredosis. De hecho, se recomienda, por supuesto que la gente no debe de inyectarse opiáceos, pero que si lo hacen, nunca debe de hacerse solo, porque si hay una sobredosis, no hay nadie que pueda dar una llamada de auxilio. De tal manera que en los Estados Unidos, en Europa, en muchos lugares del mundo, se está haciendo obligatorio para todas las salas de urgencia, todas las patrullas de policía, todas las ambulancias que circulan en el país, que traigan ampolletas de naloxona, porque la naloxona realmente salva vidas. No solo eso, existe una propuesta en varios países que la naloxona se regale en las farmacias y sin hacer preguntas. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo llego a la farmacia y les digo, oye, necesito naloxona, pues yo no sé si detrás de la ambulancia que pueden enviar va a llegar una patrulla también. Y yo no quiero problemas con la ley. En ese sentido, el abandonar a un compañero con el que se estaba haciendo el consumo de drogas y dejarlo a su suerte con una sobredosis es condenarlo a una muerte casi segura. Les quiero hablar de una complejidad adicional del fentanilo. Cuando una persona tiene una sobredosis de heroína, y lo podemos encontrar adentro de su automóvil, en una parada de camión o tirado en la calle, está totalmente inconsciente, no responde si lo zarandeamos, no responde si le hacemos un estímulo doloroso, está respirando despacio, sus latidos cardíacos están despacio, está frío, es un paciente que está muriendo. Si le ponemos una ampolleta de naloxona, ¿qué es lo que hace la naloxona? Se encarga de entrar de cubrir el receptor precisamente de la heroína y en ese sentido ya deja de tener el efecto. Digamos de que la naloxona quita a la heroína del receptor y lo cubre para que no se vuelva a pegar. Estoy teniendo aquí, permítanme, una situación con la tableta. ¿Listo? Perdón, es que se me fue la imagen, discúlpenme. Gracias. Aquí me van a dar un apoyo técnico breve. Muchas gracias. Listo. Entonces, como les comento, es muy importante que exista naloxona y
quería yo hablar de la parte que hace aún más grave el asunto del fentanilo. Una persona que tiene una sobredosis a la heroína o a la morfina, por ejemplo, normalmente con 1 o 2 ampolletas de naloxona es suficiente para revertir la sobredosis. Una persona que está intoxicada y sobredosificada con fentanilo, no sabemos si va a necesitar 20, 30 o 60 ampolletas de naloxona, porque el medicamento es mucho más potente, se une de manera más fortalecida al receptor y es más difícil separarlo. Vamos entonces a hablar un poco de lo que está sucediendo en nuestro país. Aquí traigo algo de evidencias, traigo algo de investigación, traigo algo de la realidad nacional. Y lo que quiero comentarles es que afortunadamente en México, hasta el día de hoy, el consumo de estas drogas inyectables todavía es muy escaso. Probablemente haya muchas personas con este problema que acudan a clínicas privadas o acudan a hospitales privados para resolver esta situación, pero a los centros de atención pública del gobierno mexicano nada más acudieron 73 personas el año pasado a buscar atención específicamente por el consumo de estos narcóticos. En México, menos del 0.1% de la población se ha inyectado jamás estas drogas, a diferencia de si lo vemos en otros países, en donde hay literalmente millones de personas consumidoras. Déjenme darles un ejemplo. Si nos vamos al asunto del VIH-Sida, en México, menos del 3% de las personas que tienen un caso nuevo de VIH se contagiaron a través de una inyección. En México, la gran cantidad, la mayoría de las personas que son un caso nuevo de VIH se contagian a través del contacto sexual desprotegido. Pero hay lugares como en los Estados Unidos, en Ucrania, en algunos otros estados de lo que era la Unión Soviética, que hay más del 80% de los nuevos casos por VIH tienen que ver directamente con la inyección. En México, esto se concentra de manera muy importante en los estados fronterizos de nuestro país y en la vertiente del Pacífico. Como ya les comentaba, hemos encontrado fentanilo en medicamentos falsos, mezclado con metanfetaminas, probablemente también como un truco del dealer para darle más potencia a una droga, y mezclado con heroína. Como ustedes se dan cuenta aquí, en esta gráfica, el uso de estas sustancias se ha elevado sustancialmente en el último año. Pero tenemos también que observar el número neto. Estamos hablando de que como son tan poquitos, con unos cuantos pacientes más ya tenemos una recta muy ascendente. Pero el hecho es que sí hay una tendencia a que haya más utilización de estas sustancias en el país y que también se empieza a presentar en otros lugares que no son en los que tradicionalmente lo encontraríamos. Baja California, el Estado de México, Jalisco, Querétaro, Sinaloa y Sonora son los estados en donde hay una mayor cantidad de personas pidiendo atención para este problema. Otro estudio muy interesante que se hizo en el Instituto Nacional de Psiquiatría fue el entrevistar a personas que estaban consumiendo y analizar por qué lo hacían, quiénes eran y analizar también la droga que estaban administrándose y la parafernalia, las jeringas, las cucharas, las agujas, para tratar de determinar qué tanto fentanilo había en estas presentaciones, en estos alijos se le llama. Entonces se entrevistaron a 600 usuarios, que parecen no ser muchos, pero una vez más, recordemos que son pocos en el país y aparte, estos están muy escondidos. Los usuarios de heroína inyectable no están hablando de esto típicamente, no lo comentan, se escapan de los servicios de salud, se escapan en el sentido de que no los detectamos. Entonces, por eso es muy difícil tener acceso a esta población, que aparte se sienten perseguidos, que muchas veces son maltratados por las fuerzas del orden público y pues tienen un escepticismo y una mala vibra, como decimos aquí en la ciudad, frente a la autoridad, ¿no? Entonces se hizo este estudio en Baja California, en Sonora, y el 58.5%, más de la mitad de la muestra, casi el 60% de hecho, dijeron haber consumido esta sustancia que se llama China White, alfa-fentanilo, que viene frecuentemente mezclado con la heroína.
El 6.3% incluso lo hizo el último año. Se detectaron también 6 casos de consumo de fentanilo usado fuera de prescripción. Les quiero comentar de manera preocupada, esto es algo que yo he visto en mi consultorio lamentablemente varias veces a lo largo de mi vida, un grupo profesional que está muy afectado por el consumo de esta droga son los anestesiólogos, fíjense. En México y en todo el mundo, los anestesiólogos son los médicos que tienen el contacto con las drogas más potentes de la medicina y siempre las traen con ellos y viven en un estrés tremendo, en cirugías, en quirófanos, en cirugías interminables de 10 horas. Y hemos notado que ese es un grupo que por el acceso y el estrés tiene una tendencia a abusar del fentanilo y a desarrollar una dependencia importante. Ahora, una parte que nos preocupa es que dentro de la mentalidad del usuario de drogas existe una sensación de siempre querer estar buscando el colocón más duro de mi vida. La mejor cocaína que me he metido, la mejor marihuana, la mejor pastilla de éxtasis que he consumido. Y entonces también el fentanilo se está rodeando de mitos. También el fentanilo se está rodeando de mitología y de historia. Por ejemplo, dicen que, esto es algo que dicen los usuarios, el fentanilo pega más duro que la heroína. Eso es cierto, sin lugar a dudas. También dicen que el síndrome de abstinencia no es tan incómodo en comparación con la heroína. Yo creo que esto es una percepción falsa y estaría bastante en desacuerdo de esta noción, porque yo creo que un paciente que se administra regularmente fentanilo debe de hacer un síndrome de abstinencia tremendamente fuerte y desconfortante. El efecto es más placentero. El usuario de una droga de este tipo inyectable está buscando un espacio, un efecto como de paz, como de sueño de opio literalmente, pero antes de eso viene un estado de una euforia muy intensa. En el momento en que el paciente se inyecta en la vena la heroína, viene una sensación muy intensa para los seres humanos que se puede replicar en los animales, porque todo el cerebro está bajo el efecto de la morfina, de la heroína, y genera un efecto muy potente, muy placentero y muy palpable por los seres humanos. Los consumidores se perciben más funcionales. Error. Yo no creo que haya ninguna diferencia entre una persona que se está inyectando ilegalmente cualquiera de estos narcóticos, porque con toda seguridad su vida va a tener muchos estragos a nivel médico, psiquiátrico, laboral, conyugal, académico y en el funcionamiento social en general. Algo que es preocupante es que es más barato que la heroína, se puede sintetizar y se puede enviar en un sobre desde el oriente, normalmente vienen de China, de algún país del oriente lejano, de ahí vienen los precursores, entran normalmente por el puerto de Lázaro Cárdenas, de Manzanillo, que son los puertos de altura que tenemos en el Pacífico mexicano, y es muy fácil de contrabandear porque en cantidades muy pequeñas no aparecen los rayos X, no lo detecta un perro tampoco. Entonces tenemos que hacer una campaña, tenemos que ir incluso usuario tras usuario para hacerle ver cómo en realidad el fentanilo es una droga más peligrosa y no debe de ser usado para sustituir a estos otros narcóticos ya de por sí muy peligrosos. Como ya lo comentábamos, en México tenemos una muy baja disponibilidad y eso también se asocia a un bajo uso. De todo el medicamento que se distribuyó en nuestro país, fíjense, para un país de 126 millones de habitantes, se distribuyeron un total de 223 kilos y 100 gramos de opioides con uso farmacéutico. Aquí vemos un mapa de cómo está distribuido y cómo es la dificultad para obtener estos medicamentos en el mundo, la disponibilidad de ellos y como ustedes pueden observar, México, que está en uno de estos colores claros, es un país con baja disponibilidad y una alta problemática de acceso para los usuarios para tener la capacidad de adquirir esta droga. Incluso cuando llega alguien a una farmacia y trae una receta, que es un recetario especial, no cualquier médico lo tiene, es un recetario con un código de barras, un código QR que identifica directamente al médico y al paciente. Y entonces
Es un recetario, como ya lo comentaba, que tiene algunas peculiaridades, que está fiscalizado también por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y entonces es muy importante hacer estas campañas de sensibilización, de dar información veraz. Tenemos también que ofertar muchos más servicios para esta población que ya de por sí vive bajo el estigma, que ya de por sí es discriminada y que requiere de mucho cuidado y de mucha atención médica. También necesitamos el ver cómo logramos que estas personas, en lo que llegan a abandonar la dependencia, se hacen menos daño. Tenemos que buscar maneras que no tengan sobredosis, que no se infecten del virus de la hepatitis C humana, que no se infecten de VIH, que no se infecten de cualquier bacteria que puede estar en el callejón en donde se inyectan, en la jeringa sucia que comparten, en sus manos. Entonces es muy importante, más allá, aunque a la par de tratar de eliminar el consumo, tratar de proteger a estos usuarios de tantos riesgos a los que se exponen al consumir estas sustancias. Como ya lo he comentado, estamos haciendo un esquema que nos permitirá de alguna manera regir de manera más adecuada, controlar el consumo de esas sustancias en nuestra población y hacérsela disponible a las personas que lo necesitan. Tenemos también que monitorear a lo largo de todo el tiempo qué está sucediendo. Hay que dar una trazabilidad a estos insumos, a estas sustancias, para entender de dónde se desvían, quién las consume, en qué parte del país, en qué rango de la población. Entonces, obviamente lo que estamos haciendo nosotros desde la estrategia de la prevención para las adicciones, que ustedes ya conocen muy bien, es precisamente tratar de abordar los factores de riesgo que incrementan el consumo de fentanilo y sus consecuencias y potenciar los factores protectores que nos ayudarán a tener a la población no expuesta todavía, lejos de estas drogas. Porque lamentablemente un sujeto que ya desarrolló una dependencia a estas sustancias va a tener muchos problemas para dejar de consumirlos a lo largo de la vida. ¿Qué tenemos hacia adelante? ¿Cuáles son nuestros retos? Un poco también a manera de conclusiones. Tenemos que sensibilizar sobre los riesgos del uso del fentanilo. Probablemente ustedes recuerden, justo antes de que empezara la pandemia del COVID, en el radio, en la tele, en las redes sociales, en los anuncios panorámicos de todo el país, había anuncios que alertaban sobre el fentanilo, que alertaban sobre sus impurezas, que alertaban sobre la criminalización y sobre el riesgo de una dependencia severa y de una sobredosis mortal cuando se utiliza de manera no médica. Tenemos que mantener un enfoque integral y equilibrado en las políticas de drogas que permitan a los médicos atajar los síntomas de los pacientes que tanto necesitan esta atención y, por otro lado, prevenir el desvío y el mal uso de estos compuestos en la población general. Este es un ramo en el que han intervenido particularmente las asociaciones civiles. Aquí en México tenemos varias, la Prevencasa, Espolea, Cupid, en fin, tenemos muchas organizaciones como Compañeros, como Werther, que son organizaciones en donde hay personajes de la sociedad civil, hay médicos, hay terapeutas, hay ex usuarios, hay empresarios, hay personajes de la comunidad que están tratando de ayudar a esta población, a tratar de sacarlos de la calle, a tratar de reducir su consumo, a darles metadona para que no se inyecten, a intercambiar jeringas contaminadas por jeringas limpias. Incluso existe el plan, como se hace en muchos otros lugares del mundo, de que existan sitios de inyección segura. ¿Qué significa esto? Que haya lugares a donde los sujetos con adicción a los opiáceos puedan llegar a inyectarse, donde hay enfermeras, donde hay instrumentos limpios y donde hay un personal dispuesto a intervenir si es que se da una urgencia. Nosotros sabemos que esto es muy cuestionable, porque pareciera como que estamos fomentando el uso, pero quiero que quede muy claro, estas personas se van a inyectar, no importa lo que hagamos o lo que les digamos. Ya los metimos a la cárcel, les quitamos la licencia de conducir, les quitamos a sus hijos y aún así siguen consumiendo. Entonces aquí la idea es que el paciente tenga la certeza de que la autoridad médica en nuestro país le va a ayudar, no lo va a perseguir, va a tratar de atender sus necesidades básicas, va a tratar de atender los efectos del síndrome de abstinencia que tendrá cuando deje de consumir.
que las autoridades intentaremos integrarlo a una economía social solidaria, que trataremos de rescatar a su familia y que trataremos de ayudarle con control médico y de psicoeducación para que pueda tener su vida a la par de que se esté recuperando de una adicción a los narcóticos. Y finalmente, tenemos que estar constantemente estudiando a la población. Esto lo hacemos desde muchos ángulos, desde el Observatorio Nacional de Drogas, desde nuestros sitios de tratamiento en donde vemos qué tanto se demanda la atención para este problema, de los decomisos, de las encuestas nacionales, de las encuestas en casas, en escuelas. Y esto es muy importante para que vayamos teniendo un panorama de quién consume, dónde consume y qué tipo de efectos tiene. Yo quisiera terminar entonces haciendo un llamado a toda la sociedad. A nosotros en la CONADIC nos interesan más las personas que las drogas, pero también somos expertos en drogas y también tenemos que transmitir a la población este mensaje. No queremos satanizar, no queremos escandalizar, no queremos causar histeria, pero tenemos que transmitir esta información. El fentanilo está presente en nuestro país, probablemente se esté fabricando o se esté maquilando en cierta parte de sus procesos industriales y mantengámonos lejos de esta sustancia. Nosotros, nuestros familiares, nuestros alumnos tienen que ser protegidos. Me parece que tenemos por ahí algunas preguntas. Le preguntaría yo a Karina, a Arístides, y parece que hay una pregunta, si la gustan hacer, por favor. Los anestésicos que se usan para las cirugías, supongo, ¿son solo químicos? Bueno, los anestésicos que se usan en el quirófano normalmente son opiáceos totalmente sintéticos porque se necesita que sean muy potentes y porque tenemos la facilidad de sintetizarlos. Entonces sí, la respuesta es afirmativa. Para la anestesia se utilizan distintas sustancias, no nada más los narcóticos. Por ejemplo, cuando el paciente está recién entrando al quirófano, que normalmente está asustado, tiene miedo de la cirugía y se encuentra en un quirófano, en un ambiente totalmente ajeno a él, ya desde ese momento al paciente se le da un poco de algún tranquilizante para que no esté tan nervioso. Y después de eso se hace una inducción anestésica. Significa que el paciente hay que dormirlo. Y para esto se pueden usar opiáceos, se puede usar propofol, se pueden usar benzodiazepinas. Y ya finalmente lo que utilizamos en cirugías más largas, en donde el paciente tiene que estar dormido por completo, se usan gases como el alotano, que es un gas anestésico que mantiene al paciente sin dolor, totalmente dormido. Hay que estar ventilando al paciente porque son tan potentes estos medicamentos que a nuestro organismo literalmente se le olvida respirar. Entonces se asiste la respiración y una vez de que termina la cirugía, si se usó algún narcótico, se utiliza la naloxona para revertir el efecto y que el paciente despierte para pasar a la recuperación. Yes. Los demás son agradecimientos. Bien, pues a todos los agradecimientos, un agradecimiento recíproco también por habernos prestado un poco de su tiempo. Aquí les pongo también ya para finalizar mi correo electrónico institucional dentro de la Secretaría de Salud, dispuestos para dar más información y resolver cualquier duda para cualquier tipo de usuario de este servicio. Agradecemos mucho que nos den seguimiento en este canal de la CONADIC en el Facebook Live y estaremos con ustedes próximamente con muchos temas muy interesantes y probablemente antes del 10 de octubre nos volvamos a ver, ya que estamos empezando a calentar motores para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, que también incluye a los consumidores de sustancias. Un saludo para todos, manténganse a salvo, estamos ganándole al COVID y que tengan un muy bonito resto de semana. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Hugo Cornú y el día de hoy hablaremos sobre qué es la violencia sexual, la cual incluye todas las actividades en donde se obliga a una persona a cometer actos sexuales en contra de su voluntad. Uno de los elementos esenciales es la falta de consentimiento por parte de la víctima y no tener la capacidad para comprender o no estar en condiciones de dar su consentimiento. Por ejemplo, cuando es menor de edad,
cuando está dormida o bajo los efectos de alguna sustancia. En todos los casos existe un ejercicio de poder y coacción hacia la víctima, la cual va desde grados variables de uso de la fuerza, intimidación psicológica, extorsión o amenazas. Es importante decir que el abuso se puede dar independientemente del tipo de relación que haya entre las personas, es decir, se puede dar en cualquier ámbito, incluido el hogar o el lugar de trabajo. ¿A quién le puede pasar? Aunque la violencia sexual se puede dar independientemente del sexo o edad, las niñas, niños y mujeres son grupos especialmente vulnerables. Si tienes dudas de este o de otros temas relacionados, busca ayuda de profesionales. Llama a la línea de la vida. DIF Ciudad de México. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.